Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Miren, en los próximos minutos vamos a abordar un tema muy delicado, un tema frágil como un cristal, porque hablamos de salud, pero hablamos de un binomio en el que se basa la medicina, médico-paciente, la salud y las responsabilidades de los que intervienen en su funcionamiento. No hay duda de que la sociedad de hoy en día tiene una mayor confianza del sistema sanitario respecto a antaño. A ello han contribuido sin duda los avances médicos, las políticas sanitarias, junto a la mayor exigencia también de la formación de los profesionales de la salud, que obliga absolutamente a todos a llegar al grado de excelencia. Pero nos adentraremos, como les decía, en las complejas situaciones que se pueden crear y de hecho se crean entre esa relación paciente y todos los responsables de la sanidad, que no es solo uno. Y para ello hemos pedido que nos acompañe el profesor Pablo Humbert, conocido por la mayoría de ustedes por las numerosas entrevistas que hemos realizado a lo largo de estos años sobre temas básicamente dermatológicos, que es la especialidad del profesor Humbert, al que damos la bienvenida. Profesor Humbert, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Feliz de nuevo de estar aquí. Un placer, porque además le agradezco que haya aceptado esta invitación, porque, como decía, es un tema delicado el que vamos a abordar. Miren, hemos invitado al profesor Pablo Humbert para conocer también su componente humanístico, por su larga trayectoria, más de 3 décadas en sus actividades asistenciales y docentes en la medicina tanto pública como privada. Además, se ha formado en diferentes culturas médicas, que esto es fundamental. Ha estado 4 años viviendo y trabajando la cultura francesa, 2 años la cultura estadounidense, americana, y ya evidentemente pues muchos años con la cultura de casa, con la cultura de España, con la cultura de Barcelona. Todas esas experiencias magníficas, maravillosas, profesionales y sus responsabilidades en situaciones, entiendo, difíciles, sin duda alguna, profesor Humbert, le permiten darnos, para empezar, unos mensajes que usted crea de interés para ponernos en situación. Exacto. Yo creo que lo que has dicho tú, que es frágil, pero también son inherentes a nuestra profesión. Es decir, el médico está formado, está para poder llegar a un resultado que sea óptimo en el diagnóstico y el tratamiento, y hay una serie de pasos. Lo primero ya es cuando llega el paciente, cuando lo ves. Lo tienes que explorar, tienes que interrogar. La mayoría de las veces, muchas veces, pues ya llegamos al diagnóstico con lo interrogatorio. Pero has de saber exactamente reconducir la visita, las exploraciones. Y si de esta manera tienes esta experiencia y esta sensibilidad, evitas choques que pueden haber. Y sin querer a veces existen el choque, pero te has de dar cuenta enseguida. Por lo tanto, la prudencia y la sabiduría van juntas de la mano, de la misma mano. Decía, profesor, que actualmente el grado de exigencia de los pacientes es mayor, mucho mayor que hace unos años. Lo es por la información de que la población en general dispone, quiere conocer con más detalles pues qué pasa con su patología, qué pasa con el diagnóstico de la misma, cuál ha de ser el mejor tratamiento posible en estos terrenos. La pregunta que salta es evidente, ¿no? Profesor Pablo Humbert, ¿pueden existir errores? Sin duda, en la humanidad, y tanto tú como yo, en cualquier momento podemos hacer errores. Pero hay muchos tipos de errores. Errare humanum est, ¿no? Exacto. El hombre siempre puede errar. Por lo tanto, estos errores cada vez son menores con la experiencia que uno tiene. Por lo tanto, hay que saber reconducir, conocer la personalidad de la persona que tienes delante, porque hay personas que son idóneas para tener problemas, porque no ha habido una buena comunicación o por lo que fuese. Por lo tanto, diría que esta percepción del ver el paciente y luego los errores pues son innumerables, ¿no? Que podemos, si caso, mencionarlos. Claro, la palabra error, para ustedes el término error es un término potente, ¿no? ¿Cómo definiríamos, profesor, el error médico? Mira, el motivo de que esta entrevista me la hagas me va muy bien, porque hace 2 o 3 meses la Real Academia, tuvimos los miembros de la Real Academia en la maravillosa barrio gótico de Barcelona, en las Ramblas, una sesión sobre los errores médicos. Entonces aquello yo estaba con los ojos abiertos y con mucha atención, porque es un tema
que no se analiza en las universidades, no se analiza a nivel, sino que un profesores eméritos, había el representante del Colegio de Médicos ante problemas legales, por lo tanto había una gente con mucha experiencia y entonces yo iba oyendo, iba repasando y dije, mira, esto es un tema que podemos tocar algún día respecto a mis experiencias. Por lo tanto, los errores yo los puedo mencionar de la siguiente manera. Cuando hay un error médico, este error médico se puede resolver la mayoría de las veces uno mismo. Pero a veces la relación es tan mala con el paciente que esto va al colegio de médicos. Y el colegio de médicos, no de manera corporativa, tiene ya, te analiza todos los pros y contras cuando ha habido una queja, que va a haber una denuncia con varias posibilidades, y te puedo asegurar que el Colegio de Médicos, con su componente jurídico, mira sobre todo al paciente. Es decir, que todos aquí, el importante no es el médico, no es de aquí. Es decir, que esto que hoy los médicos... No. Cuando llega al Colegio de Médicos, allí la sangre es fría, los razonamientos son obvios, y esto se prepara en caso de que haya un juicio. Y normalmente coincide lo que dice el Colegio de Médicos con lo que dirá un juez. Es interesante que, digamos, que la justicia médica sea garantista para el paciente. Garantista, exacto. Es muy importante. Óigame, profesor, la medicina... Dígame. No, que diga que hay muchos errores que tendríamos que mencionar. Vamos a por ellos. Vamos a por ellos. Sí. Los errores son, sobre todo, ausencia de conocimientos por falta de preparación. Bien. Esto no hay demasiada culpabilidad, hay médicos que están más motivados, unos que hemos tenido más enseñanza y más docencia, otro que empieza, por lo tanto, sus conocimientos aún son un poco verdes, podríamos decir, aún no han fortificado. Otro segundo error es la utilización incorrecta de los conocimientos, que esto es difícil de valorar, porque uno se puede equivocar. Y entonces el juez o el de esto, pues mira, no tuvo su diagnóstico, pero es un error. El tercero que te diría yo que se me ocurre en este momento es el mal planteamiento del estudio a realizar. Es decir, cuando nosotros tenemos un paciente, importante es el interrogatorio y las exploraciones que tienes que hacer. Un mal planteamiento. Y sobre todo, las visitas, y aquí es donde hay más errores, es olvidarnos del reloj. El tema es que nosotros damos horas de consulta. A nivel de hospital, los hospitales están bastante controlados por el tiempo y yo normalmente, ahora actualmente hago medicina privada, he hecho muchos años medicina social y veo que muchos errores han sido por falta que el médico no ha tenido la suficiente tiempo porque el médico que la ha visto, que es un buen especialista, es un buen residente, que se ha formado bien conmigo, porque no ha tenido tiempo de examinar y de mirar. Claro. Y a veces una consulta de un caso difícil puede ser difícil. Si tú das, por ejemplo, corticoides a un paciente, todos los síntomas van casi a desaparecer. Tendrá picor y entonces no puedes hacer el diagnóstico. Tienes que saber que el corticoide aquello está tapando la enfermedad. Y entonces esto requiere a veces hasta media hora. Por lo tanto, olvidarse del reloj. Y en las intervenciones, he tenido problemas yo, que vienes un paciente, hay otro, y quieres operarlo, venga, te lo voy a hacer ahora. Y justo este paciente me ha dado problemas. He tenido un problema quirúrgico, porque he visto yo que he coagulado más de lo necesario y he tenido un problema que luego lo hemos podido resolver con el neurólogo después de sufrir muchísimo. Lo que es importante es la valoración de riesgos-beneficios. Cuando hay un paciente y tú le dices, mire, hay que hacer esto, tiene los pros y contras. Mira, vamos a mejorar su psoriasis, pero aquí tiene usted otro problema y esta medicación nos puede ir bien para la psoriasis y mal para la dermatitis atópica o mal para el acné. Y entonces has de decir, mire, hemos de buscar la balanza y luego tratar la patología más importante y luego ya posterior. Es decir, has de hacer un planteamiento lo mejor posible. Por lo tanto, ver riesgos-beneficios. Y luego hay uno que sí que es grave, que es no rectificar. Y aquí está el punto crucial. Si yo me doy cuenta de que lo que no le han ensartada, que no ha sido lo correcto, lo tienes que decir al paciente. Y el paciente, tú no sabes lo bien que lo acepta y que te lo agradece. Claro. Y coge más confianza. Dice, mire, lo que hemos hecho, hemos cogido el camino erróneo. Hemos de coger este camino. Ha habido este problema. Rectifico.
olvídese de esto que hemos hecho, porque ahora lo veo con más claridad. La enfermedad ha enseñado la cara. Las enfermedades muchas veces se esconden, enseñan solamente la nariz, pero luego hay un momento determinado que se ve. Por lo tanto, el saber, lo grave es no rectificar ante una situación, ante un error. Si no haces nada, no te vas a equivocar. Lo importante es que cuando te equivoques puedas rectificar. Lo del tiempo me ha interesado mucho. Olvidarse del reloj. Y habrán personas que dirán, bueno, pues en la atención primaria, por ejemplo, esto no es posible. Por las razones que todos sabemos. Espero que poco a poco se vaya arreglando, porque es crucial. Poco a poco, o si no, pues eso, trasladarlo, ¿no?, al especialista, ¿no?, para que tenga más tiempo. Claro, ante todo esto que nos cuenta, uno puede pensar o plantearse, cuidado, antes de equivocarme voy a ir con pies de plomo, llamémosle medicina defensiva. La medicina defensiva es lógica ante posibles reclamaciones o para evitar esas posibles reclamaciones, don Pablo. Hombre, yo cuando empezaba y no dominaba la dermatología o la patología o la inmunología, pues tenía que ser muy prudente, sí, sobre todo cuando uno empieza, porque los éxitos ayudan, pero los fracasos te mutilan. Cierto. Por lo tanto, aquí está la diferencia entre un buen profesional, o hablando bueno en el sentido que está muy formado, sí, que ha recorrido mucho camino, de aquel que empieza, que claro, lógicamente tiene que tener más defensiva. Nosotros muchas veces, bueno, yo tengo la responsabilidad muchas veces de casos más difíciles, pues tienes que tener ciertos riesgos. Y aquí está precisamente la línea de un profesional con experiencia y de un profesional. No todos los médicos somos iguales, y hay unos que unos días estamos bien y otros días que estamos muy afortunados, pero lo que sí te diría que con los años, si uno está al día, pues me arriesgo un poco más. Pero no está exento del error, No está exento, pero sabrá rectificarlo. Y entonces no habrá ningún problema. Fíjate, culpabilidad, inocencia, porque eres recién salido del MIR, mala praxis también. ¿Qué le dicen todas estas palabras? Las dificultades, acabamos de mencionar, son múltiples. Cuando esto llega ya al Colegio de Médicos y llega esto el juicio, el juez aquí realmente se tiene que asesorar muy bien por expertos. Entonces, yo que he estado en algunos juicios por compañeros, incluso por algún problema que he tenido yo, que gracias a Dios fue infundado, la mayoría, el juez tiene que tener la opinión sobre aquella enfermedad del experto. Por ejemplo, si es una enfermedad ampollosa, pues tendrá que ver, pues yo tengo una eminencia que es el doctor Mascaró, claro, que es un experto en ampollas. Si es un problema de anatomía patológica, porque yo soy patólogo también y puede haber un error, pues tenemos anatomopatólogos expertos en dermatología. Tenemos grandes dermatopatólogos. Por lo tanto, el juez tiene que opinar la opinión de uno y de otro, y luego el juez tiene que valorar también lo que rodea todo esto, las circunstancias. En todas las circunstancias no se puede acusar a una persona, por ejemplo, quizás, mire, pues usted, por lo que sea, ya no tendría que haber cogido este caso, y todas estas circunstancias. Claro. Por lo tanto, yo diría que el error, los hemos mencionado, es cuando uno, a pesar de saber que se ha equivocado o no decirlo, el encubrir, el engañar, hacer historia clínica que es falsa, todo esto el juez lo tiene en cuenta. Y entonces normalmente lo que dice el juez y lo que dice el Colegio de Médicos normalmente coinciden casi siempre. Claro, porque el juez puede no tener ningún conocimiento médico. Entonces tiene que apoyarse en todas las personas a las que llama. Claro. Siempre se ha dicho, profesor Pablo Humbert, permítame la pregunta, que entre los médicos hay un tremendo corporativismo y que difícilmente un médico va a decir algo malo de otro colega. ¿Eso es así? A ver, yo diría que es muy humano, pero esto es realmente punitivo. Sí. Es decir, estamos ante ¿Usted una no cosa... está de acuerdo con esto? Para nada. Y creo que actualmente esto ya es una cosa histórica. Del pasado. Hoy día hay que asumir las consecuencias y las responsabilidades. Y esto lo tenemos muy claro. Y además el Colegio de Médicos dice, mira, chico, la has fastidiado, aquí hay de esto, hay que indemnizar. Tenemos ya el Colegio de Médicos ya unos seguros para cubrir la indemnización, y luego queda la cosa moral, claro, la cosa queda herido.
volvemos otra vez más, sobre todo ya que hablamos para el gran público, de la garantía que tiene el paciente ante estos problemas. Absoluta. Claro, y luego está el tema psicológico. Claro, yo imagino que a un médico y al paciente, evidentemente, que son pues los integrantes, digamos así, la parte de una mala praxis médica, yo imagino que psicológicamente afecta tanto a uno como a otro, ¿no? Muchísimo. Yo diría que muchas noches, muchas. Sí. Cuando he visto un paciente, pues llego a casa, no lo sé. Carambas, quizás no ha salido como yo quería. Y estás pendiente al día siguiente de saber algo del paciente. No, no duermes. Bueno, si le vas dando vueltas a la cabeza. Bueno, porque som molt caparrut. O sea, que en Cataluña decimos caparrut, que me gusta irme tranquilo a la cama. Y así te sientes más médico y te sientes profesionalmente. Entonces por la noche das vueltas y vueltas y esperas que por la mañana ya... Normalmente cuando hay un enfermo difícil yo ya digo, quiero en 2 días tener noticias de usted. Bien. Porque los tratamientos no responden inmediatamente. Ahora mismo tengo un paciente que tenía un picor, había ido un compañero mío, uno de los mejores compañeros que tengo, a un sitio significativo de Barcelona, y no erró el diagnóstico porque tenía un picor, le dio de esto, le dio cortisona, la cortisona mejoraba. Y entonces yo me representó a mí casi media hora para darme cuenta de que posiblemente fuese una escabiosis o sarna. Entonces, en los momentos, como en este caso de la sarna, se mira, pero yo dije, esto yo que es claro. Y entonces él cuando me iba, doctor, tengo esta pequeña lesión, ¿por qué no me la analiza? Digo, bueno, hombre, también miras no hacer gastos al paciente innecesarios. Yeah. Pero tuve la dicha que donde lo biopsié, porque yo tengo un sistema de análisis en 15 minutos, que es el diagnóstico inmediato, el DIC. Vi que había un ácaro y que había el de esto. Y el enfermo, pues ahora aún le pica, porque no, o sea, hay que tratar a la familia, a la chica, a los hijos y tal. Y por lo tanto, para que veas tú que a veces el tema es ese. Y no puedo decirte que yo les digo, llámeme. Por ejemplo, cuando opero un paciente, dígame usted en 48 horas cómo va. Pues sí, y hay que dejar siempre tu teléfono cuando ha habido una intervención que pueda sangrar, que pueda haber un hematoma, de tal manera que tú has de estar a la guay, que decimos en Cataluña, has de estar siempre pensando, pendiente, y es pendiente, y esto es la experiencia, y esto es el arte maravilloso, y además crea una relación médico-paciente extraordinaria. Tenemos una carrera de esto maravillosa. Muchas veces he dicho que es un sacerdocio también, esto de la medicina. Sí, porque yo, como sabes, soy muy religioso y para mí los sacerdotes me quedo maravillado de que se dediquen a Jesús y a esto, y no haciendo otras cosas maravillosas como es el matrimonio. Muy importante sobre todo, Pablo, pensando en recomendarles a estos incipientes residentes de los que actualmente están en el servicio del Hospital Universitario, en el cual usted ejerce como profesor emérito. Es decir, tú has visto 5.000 pacientes, pero el que te entra es el 5.001. Y siempre hemos dicho que no hay enfermedades, hay enfermos. No hay psoriasis, hay personas con psoriasis. ¿Qué le recomendaría a este joven o a esta joven con ganas de llegar a ser pues, prestigiosos médicos como usted, para que en el día a día vayan mejorando y vayan pues incorporando todos estos consejos que nos ha dado, ¿no? Yo creo que es muy importante, como hemos dicho hace unos minutos, el conocer quién tienes delante. Claro. Entonces hay personas que no captan, que no escuchan, que tienen su criterio. Y luego hay verdaderas incorrecciones por parte del paciente. Sí. Porque yo digo, esto posible sea una pitiriasis rugopilaris. Pues ellos tienen la osadía de coger y delante tuyo, mira qué es la pitiriasis rugopilaris. Buscando delante tuyo. Por lo tanto, lo que hay que buscar en el incipiente, le diría primero de todo que sepa quién tiene adelante, que sepa adaptarse al sistema de educación o de lo que puede aprender, lo que puede captar él y no captar, y luego, sobre todo, ser muy humano. Es decir, la ciencia, yo conozco médicos fantásticos, pero que les falta humanidad. Entonces otras personas son muy fríos diciendo. Entonces otros tenemos una inteligencia emocional muy desarrollada. Yo la tengo bastante desarrollada. No me acuerdo muchas veces de los nombres, pero sí que me acuerdo de las caras y de las imágenes y de las patologías. A ser muy humano. Y entonces darle unas expectativas y luego crear del paciente, a ser posible, un amigo. Y esto, claro, cuando ves tantos es difícil.
Yo actualmente pues veo 8, 9, 10, 13 pacientes máximo, pero ahora en este momento esto no lo había hecho tanto. Todos son amigos míos. Todos son amigos míos, porque tienen siempre la posibilidad de cualquier cosa llamarme. Bueno, diría a él que se enamore de su profesión, que ponga sentimiento, inteligencia emocional, que sea prudente y que evite todos estos errores que el Colegio de Médicos y la Real Academia de Medicina me mencionaron y que yo tomé nota, que la mayoría son de sentido común. Pero que los pacientes estén tranquilos, que tienen detrás un sistema médico, colegio de médicos muy bueno, médicos buenos, jueces de esto, y que estamos en un país que realmente ha avanzado en este tema de la medicina y la responsabilidad. A lo mejor en las universidades deberían también... Una asignatura de esto. Exacto. Porque no existe. Exacto, está de acuerdo, Esto ¿no? fue una conclusión del profesor Mascaró, que era uno de los profesores eméritos que estaban allí, que dijo, esto lo que nosotros lo hemos de divulgar porque tendría que haber una asignatura en medicina que hablase de esto, porque no existe. Del binomio fundamental, médico-paciente. Y cómo tratarlo y cómo a veces darle una mala noticia. También. Que en el caso de la dermatología, afortunadamente, son pocas veces, pero pensemos en un oncólogo. No, pero hay que ir con cuidado, porque, por ejemplo, si esto es un carcinoma, que es un cáncer, no, pero dígame, se puede, yo les tengo que decir, esto, pero se puede ir de viaje 6 meses y ya se lo quitaré. Exacto. Esto, la palabra es fea, pero don't worry, no se preocupe, que esto no... Darle tranquilidad al paciente. Que este tipo de tumor, a diferencia de otros, va despacio. En cambio, si uno es rápido, digo, mañana venga que se lo tengo que sacar. Pues empezábamos diciendo que era un tema de cristal, pero yo creo que este cristal cada vez está más reforzado, ¿eh? Cada vez por todo lo que nos ha comentado del sistema garantista para el paciente. Don Pablo, un placer haber tenido con nosotros. Esta vez me parece que hemos tocado poco la dermatología, que es lo que yo domino. Esto no es que lo domino, esto es una cosa innata de la profesión médica y creo que es un tema que puede interesar al público y a los que nos están oyendo. Sin duda alguna. Por cierto, ¿le aconsejaría usted al paciente que en lugar de ir a mirar el Google, como usted decía, si lo que tenga es una serie de preguntas para que cuando salga no diga, me he olvidado de preguntarle al profesor Es muy importante, muy importante. Ya muchos ya lo hacen, ¿eh? Ir acompañado también de alguien que se entere más que... ¿verdad? Hombre, si una persona ya es muy mayor, que no captas, una abuelita vale la pena, ¿eh? Y esto es frecuente que tienen su lista. Pero yo también les digo, como tú se puede encontrar, decir, vamos a hacer los problemas, pero dígamelos todos de entrada. De entrada. Porque si no, de unas pasa a otras y te puedes pasar toda la mañana con un paciente, ¿no? Exacto. Vamos a hacer una lista, 1, 2, 3, iremos resolviendo, porque si le das, entonces vas loco. No 30 preguntas, sino aquellas 3 o 4 que no te llegues cuando salgas y estés en el taxi o en el coche, digas, me he olvidado de preguntarle. Entonces yo digo, preguntas concretas, respuestas concretas. Correcto. No, y también, lógicamente, saber el grado cultural del paciente. Claro, hombre, te lo decía. ¿Qué le puedes decir y de qué manera le puedes decir, ¿no? Exacto. Que es muy importante. Un placer, profesor Humbert, como siempre. Muchísimas gracias. Ricardo. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Gracias.